Estamos haciendo una serie respecto a la gloria de Dios, como el Señor todo lo creó para su gloria, y en su gloria está nuestro máximo gozo. Jesucristo es la revelación máxima, la expresión máxima de lo que es la gloria de Dios. En la búsqueda de Cristo y al estar con Cristo, ahí está nuestro gozo, está nuestro propósito. Entonces, hemos estado hablando respecto de la gloria de Dios ya varios domingos, y hace 2 domingos atrás empezamos a ser ya un poco más prácticos respecto a lo que significa vivir para la gloria de Dios. Y para eso estamos analizando el Génesis, los primeros capítulos, y estamos viendo los mandatos que el Señor le dio al ser humano. Por medio de estos mandatos podemos entender y podemos ver cómo vivir toda nuestra vida integralmente para la gloria de Dios. Recuerden que los mandatos que vemos ahí en Génesis podemos más o menos dilucidarlo de esta manera, aunque tal vez hayan diferencias en algunas clasificaciones respecto a otras. Podemos ver un mandato de señorío claramente establecido en el Génesis 1, un mandato cultural, un mandato social y también el mandato principal, que es de obediencia y de adoración al Creador. Un mandato que en realidad está introducido en todos los demás mandatos. Durante los últimos 2 domingos estuvimos viendo el mandato de señorío, donde Jesucristo nos enseñó cómo poder ejercer este mandato de señorío en realidad. Y el mandato de señorío, el Señor nos vino a mostrar de que en realidad se ejerce sirviendo. ¿Se acuerdan? Es lo que hemos estado hablando los últimos 2 domingos. Cómo Jesucristo nos enseñó que Él, siendo cabeza del universo entero, Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Este señorío, entonces, el Señor quiere que lo ejerzamos para su gloria, y eso significa no ser señores, sino que siervos. El que quiera ser mayor, hágase el menor. Estuvimos estudiando esto entonces estos 2 domingos. El domingo pasado Nico nos habló respecto a Filipenses 2 y la necesidad de tener todos un mismo sentir, que es el sentir de Cristo Jesús. Hoy día vamos a proceder a estudiar el mandato cultural. Vamos a partir este estudio hoy día, aunque creo que lo vamos a seguir varios domingos más. Y el mandato cultural lo vemos manifestado en Génesis capítulo 2. Dice así: tomó pues Jehová, Dios, al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo cultivara y lo guardase. El Señor pone al ser humano, crea al ser humano y lo pone en el huerto. Y le da un mandato, le da una orden. Esa orden es que cultive y guarde esa creación. Cultive y guarde el jardín, cultive y guarde el mundo entero. Algunos dicen que este mandato es parte del mandato de señorío, y puede ser. Pero para fines prácticos, en esta serie lo tenemos dividido, el mandato cultural. Cuando hablamos de cultivar, la palabra hebrea es abad, tiene que ver con desarrollar, con de alguna forma desarrollar toda esta creación que el Señor creó. Desarrollar las potencialidades que Él puso en el mundo. Cuando hablamos entonces de cultivar, es una palabra que nos lleva a la palabra que nosotros conocemos actualmente como cultura, que es desarrollar las cosas. El problema es ¿para qué? Cuando hablamos del mandato cultural de Génesis, el mandato cultural es ese mandato que Dios le da al ser humano de cultivar las potencialidades, de desarrollar las potencialidades de la creación, pero para la gloria de Dios. Ese es el mandato cultural. Explicado en otras palabras, un poco más sencillas. El Señor, cuando creó todas las cosas, creó árboles, creó plantas, animales, y no vemos en la creación ningún árbol donde uno mire el árbol y le crezca como fruta unas flautas que uno pueda tomar y pueda ponerse a tocar. O que uno empiece a cavar y en vez de encontrar unas papas encontramos un piano. ¿No es esto? Mira, un piano, y empezamos a tocar. En realidad, los instrumentos estaban ya en el corazón de Dios. La música estaba ya en el corazón de Dios, claro que sí. Pero en vez de crearlas explícitamente, puso el potencial musical en la creación. ¿Para qué? Para que el ser humano desarrollara ese potencial para su gloria. Para que el ser humano desarrollara todas estas cosas. Esto no es algo que cuando el autor o el creador del piano por ahí, por final del siglo XVIII, creó esto, que el Señor haya dicho: oh, mira qué buena, no se me había ocurrido. El Señor ya sabe todas las cosas. Él podría haber creado perfectamente todos los instrumentos del mundo, pero no.
Él crea un universo natural y también está el potencial en este universo natural del universo cultural, que le dio la labor al ser humano desarrollar esto, desarrollar toda la creación. Otro ejemplo, no vemos que en la creación el jardín de Edén estaba lleno de casas, casas bonitas, de arquitectura, no sé, espectacular, ¿no? ¿El Señor no conocía las casas? Claro que sí. Recuerden las moradas eternas. No es un tema que no conocía las casas. Es que el Señor puso el potencial en el mundo creado para que el ser humano lo cultivara, lo desarrollara una cultura para la gloria de Dios. Nos sorprendemos al Señor con las construcciones, pero el Señor pone todos los elementos base para que el ser humano cultive y labre y desarrolle todo esto, desarrolle la creación para la gloria de Dios. Ese es el mandato cultural. Entonces hoy día, por ejemplo, tenemos temas de deporte hoy en día, que está el mundial, ¿no es cierto? El Señor podría haber creado algún árbol o algún animal que en vez de huevos pusiera pelota. Pero no lo hizo así. El ser humano debe desarrollar la cultura. Hay un mandato cultural. El tema es que nuestra cultura está caída y viene desde la caída misma. Y ahí es donde entra el conflicto. No es que el plan de Dios era malo, el plan de Dios era bueno. Por un lado crea el universo natural y por otro lado las potencialidades del universo cultural. ¿Para qué? Para que el ser humano tuviera el gozo de ir descubriendo las cosas y llevándolas a la gloria de Dios. Porque no es lo mismo recibir algo que tú mismo fabricarlo con tus manos. Puede quedarte muy re feo, pero pucha que es especial para ti, ¿no es cierto? No es lo mismo ir a ver un cuadro a pintar un cuadro. Y cuando uno ve el cuadro, uno está orgulloso de su cuadro y los demás pasan al lado y dicen, bueno, sí, te quedó bonito. Pero para nosotros es un gozo. Es bueno. Entonces el Señor le da este gozo al ser humano de desarrollar su creación. Y pone todas las potencialidades en la creación. Le da este mandato cultural. Tú anda, cultiva y labra todo esto. ¿Para quién? Para el Señor. Tiene que estar en sujeción al Señor. Tiene que estar en directa relación con el Creador. Porque todo fue creado por y para Él. No hay nada bueno que exista que no provenga de Dios y sea para Dios. Así que el plan era precioso. El problema es que el ser humano pecó. Dios le dijo, todos estos mandatos los debe llevar a cabo en adoración y obediencia al Creador. Porque cuando el Creador está como centro, todo lo demás funciona. Ejerce un mandato de señorío adecuado, ejerce un mandato cultural adecuado, pero cuando el Creador no es el centro, todo se desvirtúa. Entonces Adán y Eva pecan, se rebelan contra Dios, se extravían. Y fíjense que la primera vez que vemos en la Escritura que el ser humano fabrica algo con sus propias manos es en Génesis 3:7, después de la caída. Y dice lo siguiente: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. No creo que logremos comprender completamente lo dramático de la caída. Va a ser difícil que lo entendamos hasta que estemos en la presencia del Señor. Lo disruptivo que fue la caída, lo terrible que fue para la creación entera. Porque aquel ser que el Señor había puesto para que señoreara sobre todo, se aparta al Creador y con eso hay destrucción. Resulta que al pecar, el ser humano se da cuenta que algo anda mal. Estaba desnudo. Hay vergüenza, antes no había vergüenza. Hay sensación de incomodidad, algo no anda bien. Hoy en día el Señor nos, por medio de su palabra, por medio de la obra de Jesucristo, nos enseña lo que no está bien. Lo que no está bien es el pecado en nosotros, es la maldad que mora en nosotros. ¿Y quién nos dice el Señor que debemos hacer? Frente al pecado, correr a los pies del Creador y pedirle perdón. Rogar por misericordia, porque Él es misericordioso, arrepentirnos. Pero el ser humano, cuando cae, está ciego. Y no se le ocurre. En realidad no está ni ahí con el Señor. En vez de, ahora que ha pecado, recurrir al Señor, ¿a qué recurre? Si no recurre al Creador, recurre a la creación, a las cosas creadas. Yo tengo un problema, ya sé cómo voy a solucionar mi problema. Voy a solucionar este problema de lo que me pasó, lo que me acaba de pasar con Eva, con hojas de higuera.
y se pone a coser hojas de higuera y se fabrican ahí una ropita. Y nosotros lo miramos de afuera y decimos, ridículo. Ridículo, porque el problema es más profundo que simplemente no tener ropa. Hay un problema que está adentro. Pero el ser humano solo logra ir a la superficialidad. Así que en su corazón rebelde, extraviado, piensa que tiene la solución perfecta, hojas de higuera. Autosuficiente, orgulloso, rebelde. Pensamos que podemos encontrar la solución a nuestros vacíos, a nuestras vergüenzas, a nuestras soledades, a nuestras necesidades en la creación. Haciendo cosas. Haciendo cosas. Cubrimos nuestros vacíos, y al igual que Adán y Eva, yendo a comprar ropa al mall. Es lo mismo. Está ahí la sensación de que necesito un pequeño gozo, ya, si necesito un pequeño gozo, vamos por otra ropa más. Cubrimos nuestras soledades con películas, con series, para no andar pensando. Entonces ver harta serie, ver harta película, y ahí no pienso. Recurro a la creación antes que al creador. Cubrimos nuestra falta de identidad trabajando. Trabajamos y trabajamos y trabajamos. Cubrimos nuestras vergüenzas, nuestras culpas, con festejos desenfrenados. Cubrimos nuestras necesidades y nuestras sensaciones de que algo falta con mucha música, con mucho deporte, con muchas cosas de este mundo. Cosas que en sí, en la mayoría no están mal. La música no es mala, el deporte no es malo. El problema es que recurrimos a eso para saciarnos, para encontrar identidad. Las hojas de higuera no son malas. El Señor creó las hojas de higuera. El problema es que las hojas de higuera no van a cubrir tu pecado. Así como la música y el deporte y el trabajo no te van a dar saciedad. No te van a dar identidad. Pero buscamos nuestra identidad de quién soy yo en las cosas que hago. Buscamos sentido, identidad en lo que hacemos y no en el Creador. Porque fui creado a su imagen y semejanza, entonces en Él tengo el valor. Mi identidad la busco en las cosas del mundo y en lo que yo pueda manufacturar y no en Cristo. Y ahí ocurre una disrupción profunda, un dolor que no puede ser saciado. Hay algo profundamente quebrado en el ser humano. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se ha fracturado la relación con Dios profundamente. O sea, el ser humano ha perdido la vida. Porque ¿cuál es la vida? Que te conozcan a ti, al Padre y al Hijo, dice Jesucristo. Esa es la vida eterna. Conocer a Dios. Pero ya no quiere conocer a Dios, se escapa de Dios. Hay algo fracturado en nosotros, donde nuestra carne caída constantemente tiende a escaparse por el bosque y no ir al encuentro de Dios. Entonces nos levantamos en la mañana y oremos, vamos a trabajar mejor, trabajamos en la tarde, oremos, comamos algo. Nos escapamos por el bosque, no nos vamos al encuentro de Dios. El Señor ya no es mi primer amor. El Señor ya no es el principal deseo del ser humano. La visita diaria de Dios que ocurría en el huerto del Edén, o tal vez semanal, esa visita ya no es anhelada, sino que ahora es como que, qué lata. Hay algo profundamente quebrado en el ser humano. Y eso lleva a que el mandato cultural se ejerza de manera caída. Ya no es para glorificar a Dios y para alegrar, para una vez a la semana encontrarse con Jesús y decirle, oye Jesús, mira lo que fabriqué de este arbolito. Lo hice para ti. Como un niño cuando pinta, ¿no es cierto? Y lleva la hojita y se lo lleva a la mamá o al papá. Ya no. Ahora fabrica algo y lo mira y dice, este es mi valor. Poquito valor. Un valor que
que es circunstancial, un valor que no es duradero. Al no desear a Cristo y esconderse de Cristo, sus anhelos, sus deseos, nunca se verán satisfechos. Y ahí hay una condena profunda, porque solamente en el Creador vamos a tener saciedad y propósito, identidad y plena satisfacción. Así que el ser humano rebelde ejerce este mandato cultural y trabaja y hace cosas, pero Salomón se da cuenta del pero. Lo describe acá. Dice, todo el trabajo del hombre es para su boca. Y con todo eso, su deseo no se sacia. No se sacia. Y trabaja, y trabaja, y trabaja. Y que la empresa, y vamos a sacar adelante, sí, la empresa. Y saquemos adelante los distintos ámbitos donde usted trabaja, no sé, en algún consultorio, saquemos adelante esto y no se sacia. Y saquemos adelante la universidad, y saquemos adelante todas las cosas. Pero no hay saciedad. Trabaja y su deseo no se sacia. Así que tiene que ir cambiando de pega y tiene que ir estudiando más. Y tiene que ir sacando más títulos y tiene que, y si trabajo afuera, voy a trabajar en el extranjero y después vuelvo y si busco, tal vez en esta empresa, y busco y no se sacia. Trabaja y no se sacia. Y escucha música y consumimos música hoy en día, mucho, consumimos música y escuchamos este grupo y el otro grupo y escuchamos de todo y como que nos da un pequeño gozo y desaparece el gozo. Y un pequeño gozo y desaparece el gozo. Así que necesitamos consumir más. La música es buena, pero nunca te va a saciar. Y desarrollar la ciencia y trabajar en investigación es súper bueno, pero nunca te va a dar una identidad estable. Porque puedes hacer este trabajo y el otro trabajo y hacer tal investigación y sacar tal paper y tal trabajo y tenemos el minuto de fama y después ya desaparecemos del mapa. Y esa identidad que tenía y todos me dijeron, ¡ay, qué buena! Al día siguiente ya nadie te aplaude y perdiste la identidad. Y la identidad que intentamos generar en el arte y creamos, no sé, una pintura y claro, a 3 les va a gustar y a 3 no les va a gustar. Una identidad que es inestable. Fabricar cosas es bueno, pero nunca te va a saciar. Participar del gobierno, en la política, puede ser bueno, pero nunca te va a dar un sentido duradero. No, es que yo voy a encontrar mi sentido cuando entre aquí a la alcaldía y trabajar para el pueblo, todo que bueno, súper bueno. Pero si no lo haces para la gloria de Dios, no te va a saciar, porque tu saciedad no va a estar en una labor, solo está en Cristo. Solo está en Cristo. Cuando tú desarrollas el mandato cultural, buscando la gloria de Dios, mirándolo a Él. Y ojo, no quiero que me malentiendan. La música no es mala, el deporte no es malo, las artes no es mala, el gobernar, el administrar, no es malo en sí. El problema está en nuestro corazón. Que todo esto toma una desproporción, donde empiezo a buscar mi refugio en el deporte. Y si no voy a jugar a la pelota 2, 3 veces a la semana, ando mal. No puede ser que anden mal. Qué bueno que vaya a jugar a la pelota, pero no puede ser tu refugio. Es bueno hacer deporte, pero no puede ser tu sentido. Porque ahí ocurre una desproporción en la adoración. En donde empiezo a adorar las cosas creadas antes que el Creador. Y en esa desproporción está la infelicidad. En cambio, cuando todo está en su debido orden, ahí está la felicidad. Como dice Romanos 1, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y fíjense, cuando uno cambia la gloria de Dios por la creación, en vez de glorificar a Dios, en vez de buscar a Dios, lo cambio por las criaturas. Hay ahí un juicio. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Es como si Dios dijera, bueno, ¿quieres ser tu propio Dios? Bueno, veamos cómo logras manejar tu propio corazón maligno. Dele, adore otras cosas. ¿Cómo te va con tus pasiones y tus deseos? A ver si los logras saciar.
y no las vamos a lograr saciar. Ni siquiera si tuviéramos el planeta entero, todo para ti, no te saciaría. Mirarías la luna, como le pasa al ser humano. Y si tienes toda la luna para ti, mirarías Marte. ¿Me entienden? Al no adorar a Dios, al no amarlo, al no vivir para Él, nuestros deseos no son saciados. Un pequeño ejemplito de esto es cuando vemos una serie. Vemos un capítulo, llego cansado a la casa, ya quiero ver una serie, veo un capítulo, veamos otro. Porque uno como que te dejó con gusto a poco, veo un segundo capítulo. Te dejó metido y no te sientes saciado. Hay como una sensación de, tengo que ver otro. Así que ves el tercer capítulo, pero se te hizo tarde. Ya, veamos el cuarto, el último. Total, hasta las 2, 3 de la mañana. Al día siguiente te levantas cansado, ya vamos a trabajar, el día estuvo pesado, llegas cansado a la casa, hoy estoy cansado, que a veces voy a ver serie. ¡Pum! El mismo círculo. El mismo círculo. O cámbiale nombre, tal vez no es serie, internet. Voy a navegar un rato por internet, porque no sé qué. Vemos tonteras que después nunca más nos acordamos lo que vimos, pero le dedicamos 3, 4 horas. Me acosté cansado, me levanté cansado y para descansar volví a hacer algo que no da descanso. Internet. Y así resultan las adicciones. Todo nos atrapa de alguna manera. A nosotros los seres humanos caídos, todo nos atrapa. El celular me atrapa y la tecnología me atrapa, y internet me atrapa y las películas me atrapan y las series me atrapan y los juegos de computador me atrapan. Todo lo tecnológico de alguna forma genera estas adicciones. Pero no solo lo tecnológico. Somos adictos, como decía, también a la música, y somos adictos al trabajo, y somos adictos al deporte, y somos adictos a la ropa, y somos adictos a la comida. Y trabajamos y hacemos y buscamos y esto y lo otro. Toda nuestra vida gira en torno a eso, a querer esto, a querer lo otro, y no somos saciados. Y no somos saciados. Es necesario que te detengas. Vuelvas al jardín del Edén y digas, bueno, ¿qué es lo que Dios realmente quiere de mí? Detente. Detente. ¿Qué es lo que Dios realmente quiere de ti? ¿Qué es lo que Dios realmente quiere de mí? ¿A dónde puedo hallar esa paz que no estoy encontrando? Y esa saciedad que no estoy encontrando y esa identidad que no estoy teniendo. ¿A dónde? Y el salmista escribe un salmo, uno de los mejores. Bueno, son todos buenos, pero este es uno de los mejores. Porque parte así. En Dios solamente está acallada mi alma. Así parte el salmista del salmo. Es como si se detuviera en toda esta loca carrera de trabajar, de hacer, de esto, de lo otro, hojas de higuera, hojas de higuera, hojas de higuera todo el rato, y él dice, espera. En realidad solamente en Dios está acallada mi alma. Solamente en Dios está acallada tu alma. Porque de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré mucho. Tu alma estará saciada cuando tu identidad, tu sentido, no sea el hacer, sino que el ser en Cristo. Es distinto. Tu sentido no está en el hacer. Tu sentido está en Cristo. Por tanto, si tú haces para Él. Ahí está tu sentido. Ahí está tu propósito. ¿Cómo estoy llevando a cabo las cosas que estoy llevando a cabo? El arte que estoy llevando a cabo. El trabajo, el deporte y la música y el gobierno. Y todo lo que estoy haciendo. Y la empresa y la jefatura y el servicio. Y ¿cómo lo estoy llevando a cabo? ¿Está siendo el centro en mi vida? ¿Está tomando una desproporción? ¿Estoy intentando buscar ahí mi valor? Es que si no trabajo no soy nadie. Complejo entonces. Complejo caso evasivo. Es que si no obtengo eso, ¿qué? Si no obtienes eso, ¿qué? ¿Qué va a pasar? Solamente en Dios está acallada tu alma.
Solo Él es mi refugio. Solo Él puede ser tu refugio. En cambio, nosotros tendemos a refugiarnos en muchas otras cosas que nos generan pequeños deleites, pero finalmente nos sacian. Les pongo un ejemplo, lo que me ha acontecido esta última semana. El Señor me ha dado el privilegio de poder tocar piano, de poder componerle canciones. Y en este último tiempo empecé a grabar esas canciones, bien sencillamente, con un piano y una voz. Entonces, ¿es bueno? Súper bueno. ¿Es ejercer un mandato cultural para la gloria de Dios? Sí. Pero resulta que el otro día dije, ¿voy a leer la Biblia o voy a tocar? Ah, voy a tocar. Y después, ¿voy a orar o voy a tocar? No, voy a tocar. ¿Voy a conversar con mi señora o voy a tocar? Voy a tocar. Y empezó a tomar una desproporción. ¿Se dan cuenta? Un mandato cultural ya no ejercido para la gloria de Dios. Que empieza a tomar preeminencia en mi vida. Y al tomar preeminencia se desordena todo. Porque si empiezo a hacer esto que parece ser bueno, pero dejo de lado mi comunión con el Señor, mi comunión con mi esposa, todo se desordena. Entonces tenemos una tendencia natural a esconderlo en el bosque y a no ir al encuentro del Señor. Terrible tendencia, por eso somos enemigos de Dios. Pero Él en su misericordia nos busca y nos busca. Y es Él el que va en busca de Adán y Eva. ¿Dónde estás tú? Le pregunta Adán. Una pregunta que no es tan sencilla. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por ahí en el bosque trabajando, haciendo cosas? ¿A dónde estás realmente? Desde que entregamos nuestras vidas al Señor, desde que nos convertimos, empezamos a experimentar nuevamente las brisas de satisfacción del Edén. Cuando llegamos al Señor y Él quebranta nuestra vida y de repente nos damos cuenta que en Él lo tengo todo. Los primeros días de convertidos, las flores se ven distintas, las nubes son distintas. Incluso, no sé, las calles, las casas, todo se ve distinto. Todo adquirió un sentido. Después con el tiempo, lamentablemente, al buscar las cosas creadas y no al Creador, nos vamos endureciendo otra vez. Y no debe ser así. Solo en Él está nuestro sentido. Él debe ser nuestro principal anhelo. Cuando tenemos un rico tiempo de alabanza, experimentamos esas brisas del paraíso. Y cuando tenemos un rico tiempo de oración y de comunión y de búsqueda del Señor, un rico tiempo de caminar con el Señor en la playa, es como que tomamos esas brisas del Edén. Pero ligerito empezamos a seguir los deseos de la carne. Y buscamos otra vez los placeres momentáneos, dándole la espalda al Señor. Y eso lleva a que nuevamente estemos insatisfechos. Y a que otra vez estemos amargados. Nuestros anhelos jamás se van a saciar en este mundo. Anhelos, esperanzas, deseos, solamente serán satisfechos plenamente en Jesucristo. Las cosas no te pueden dar verdadera identidad, verdadera satisfacción. Es como lo que se ve tanto lo vi mucho en el skate. Porque ustedes saben, 20 años patinando, y yo veía a los cabros, y todos los chiquillos de alguna forma tenían una búsqueda de identidad en ese deporte. Y tenían que, de alguna forma, saciar sus vacíos ahí. Pero como no eran saciados, había que anestesiarlo con otras cosas. Con carrete, con droga, con sexo, anestesiar los deseos con otras cosas. ¿Por qué no te van a saciar? En cambio, si tú andas, andas surfeando para la gloria de Dios, teniendo a Dios como centro y teniendo la búsqueda de Él como primer lugar, podrás disfrutar de la ola. Pero si el mar es tu sentido, nunca vas a disfrutar de la ola verdaderamente. Cuando estés tirando la ola, vas a decir, ¿y si hubiese esperado un poco más y venía una más grande? Voy a tener que entrar otra vez. No somos saciados. En Dios solamente está acallada mi alma. Solamente en Dios. Solo ahí. Así que el salmista continúa. Y él dice, alma mía, en Dios solamente reposa. Porque de Él
es mi esperanza. Y fíjense cómo el salmista se tiene que predicar a sí mismo el Evangelio. Igual que nosotros. Tenemos que recordarnos esto continuamente. Tenemos que levantarnos y al igual que el salmista decir, alma mía, escúchame a mí mismo. Escúchame, alma. Hoy día tú solo hallarás reposo en Dios. Y tu cuerpo se va a revolcar, va a decir, no, es que yo quiero. No, calma. Tú solo vas a encontrar reposo en Dios. No, si lo que yo necesito realmente es un trabajo mejor. Ya llega el nuevo trabajo. Y ahí, no, es que la verdad es que parece que necesito trabajar en otra ciudad. Ya se cambia de ciudad. No, es que la verdad parece que necesito vacaciones. Ya se van de vacaciones. Después. No, es que lo que pasa es que parece que necesito una pareja. Y así pasamos toda la vida. Tenemos que predicar en el Evangelio y decir, tú no necesitas nada más. Tú tienes todo lo que necesitas. Tú tienes a Cristo. Y el que tiene a Cristo lo tiene todo. Y el que no tiene a Cristo, aunque tenga el mundo entero, no tiene nada. Alma mía, en Dios solamente reposa. No reposes en nada más. Reposa en Dios. En Dios. Él solamente es mi roca y mi salvación. ¿No hay otra roca? No, lo que pasa es que tengo un tío que, no sé, que tiene harta plata, que no sé quién, y le voy a pedir una ayuda, y ya se me ocurrió un amigo que no sé qué. No hay nadie más que sea una roca. Si vas a estar firmemente parado, que sea sobre el Señor, porque Él solamente es mi roca, mi salvación. Él es mi refugio. Muchas veces he escuchado esta frase, cuando voy a la casa es como un refugio. ¿Sí, es verdad? Pero si el Señor no es tu principal refugio, la casa no será un refugio. La casa solamente será un refugio cuando el Señor es tu refugio. Si no, va a ser terreno hostil. Él es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por si acaso no lo habían escuchado. Esperad en Él todo tiempo. ¿Cuándo? En todo tiempo. Y ahora también en todo tiempo. ¿Y qué hago con todo esto que tengo en el corazón y las angustias y la espera? Derrámalas ante el Señor. Derrámalas ante el Señor. Debemos preguntarnos, queridos, ¿cómo estoy ejerciendo el mandato cultural? ¿Cómo era el plan de Dios? De desarrollar el potencial de la creación para el Creador, o lo estoy desarrollando para saciar y ocultar mi vergüenza y mi dolor y mi sensación de soledad. Estoy buscando mi identidad en lo que yo hago. ¿Por qué trabajo? ¿Por qué trabajo tanto? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué y cómo estoy llevando a cabo el deporte, la música, las artes? ¿Cómo desarrollo la cultura? ¿Por qué? ¿Qué nombre está quedando en alto? ¿El mío o el del Señor? Con mis pasiones deportivas, artísticas, creativas, científicas, estoy buscando mi sentido de vida, mi identidad, mi propósito, mi reconocimiento, o glorificar al Señor. Viviéndolo para Él. Dándole la posición que debe tener el mandato cultural. ¿Cómo estoy viviendo? Debemos detenernos y debemos predicarnos como lo hizo el salmista y decirnos, alma mía, solamente en Dios está acallada mi alma. Oremos. Padre Santo, tú eres bueno y tú has permitido que esta creación la podamos desarrollar. A los seres humanos nos diste ese privilegio de poder cultivar esta creación para tu gloria. Sin embargo, somos testarudos, Señor, somos duros, somos rebeldes a ti. Y en vez de cultivar el mundo para tu gloria,
En realidad lo que hacemos es recurrimos, Señor, a la cultura, a las cosas para buscar lo que nunca hallaremos en la creación, que es refugio, reposo, identidad, sentido, propósito. Solo tú eres roca, solo tú eres Salvador. Ayúdanos, Padre Santo, como pueblo de Dios, a entender de que solo en ti está acallada nuestra alma. Solo en ti. En el nombre de Jesús. Amén.